Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta Universidad del Barrio hoy con el día tan hermoso que hace, que invita tanto, ¿no?, a estar tomando el sol. Muchas gracias a Joan Garcés, que viene de un largo viaje allende los mares, por estar aquí hoy con nosotros pese al jet lag. Hemos estado hablando durante varios días de la transición y entre los autores que hemos trabajado el tema hay cierto acuerdo en que los aspectos internacionales no son de los más tocados, ¿no? Habíamos decidido que viniese Joan Garcés. En caso de que no pudiera, íbamos a contar con Grimaldos, que ya estuvo aquí, ¿no?, con lo de la Revolución de los Claveles, pero el esfuerzo que ha hecho Garcés pues nos obliga, ¿no?, a dedicarle todo el tiempo que necesite para compartir con nosotros sus consideraciones. Afuera hay uno de sus libros, quizá uno de los libros para algunos, aquí hablo como profesor, si hubiera que citar de los 10 libros más relevantes de las ciencias sociales escritos en de las últimas 5 décadas, somos muchos los que entendemos que Soberanos Intervenidos es uno de esos libros que lo tienen allá afuera. Joan Garcés, abogado, fue asesor, colaborador, amigo de Salvador Allende, una persona que lleva durante mucho tiempo acompañando la geopolítica norteamericana, responsable en buena medida de que se hiciera un poco de justicia con Allende y por tanto que se metieran algunos problemas al dictador Pinochet. Y ya digo, Joan Garcés es uno de los referentes claros que algunos hemos tenido durante mucho tiempo, ¿no?, en una universidad muy decadente. Me dicen que les presenta al cerdito Manolito, que se le entrega una actitud amable porque de lo que se trata es de pedir dinero. Y se creen que siempre es más fácil, ¿no?, con la amabilidad. Entonces, bueno, como el teatro se mantiene, sobre todo estas sesiones gratuitas, se mantiene con trabajo voluntario, pues que algunos gastos se pueden cubrir con sus colaboraciones en la hucha. Insisto, después, quien tenga interés en profundizar, ¿no?, en los últimos libros de Joan Garcés, los tienen disponibles ahí afuera. Voy a hacer una intervención de 5 o 10 minutos y luego le damos la palabra a Joan. El hegemón nacido después de la Segunda Guerra Mundial pues han sido claramente los Estados Unidos. Eso genera en el ámbito europeo un elemento cuando menos paradójico. Estados Unidos sirvió en buena parte de la Europa occidental para ayudar a liberar del dominio nazi. En cambio, en el caso de España fue esencial para perpetuar la dominación franquista durante 4 décadas. Vamos sabiendo cosas sobre el papel de los Estados Unidos en América Latina. En cambio, se sigue sabiendo poco, ¿no?, sobre el papel de los Estados Unidos en Europa y mucho menos en España. Una hipótesis, por lo menos a discutir, es que quizá seguimos siendo una colonia y al ser considerada colonia, pues no hay que encontrar explicaciones. Seguramente no sería muy amable la información que obtendríamos de poder ver más documentos, no solamente los norteamericanos, sino también los documentos españoles al respecto, de un país que, como dijo un historiador amable con la transición, buscaba la absolución exterior. Y por tanto, como España buscaba al final del franquismo esa absolución, de alguna manera seguramente fuimos demasiado amables con cualquier otro tipo de petición. Y eso seguramente tiene como resultado, lo cual demostraría en los papeles, un escasísimo respeto por parte de los Estados Unidos a las autoridades españolas. Y seguramente pues todos esos autores no quisieran ver reflejada esa falta de respeto. De alguna manera, cuando vimos los papeles de Wikileaks, algo de eso pudimos observar, ¿no?, cómo los deseos de la embajada norteamericana se convertían de alguna manera en exigencias. Llama la atención la consideración crítica por parte de la academia hacia interpretaciones a su vez críticas con la intervención extranjera en la transición. Hay un libro, conocerá Joan, Las claves internacionales en la transición española, coordinado por Óscar José Martín García y Manuel Ortiz Heras, que curiosamente critican
tu trabajo, critican el trabajo de Joan Garcés, en cambio presentan como si fueran trabajos académicos pues la obra de Charles Powell, ¿no? Una persona que tiene un libro conocido que era sobre el rey Juan Carlos, piloto del cambio, ¿no? Y es curioso cómo una obra, te digo que justifica, ¿no? como un papel relevante el del rey en la consecución de la democracia y no encuentra ningún tipo de resquemor en reseñar a estos autores, después cuando hay interpretaciones alternativas consideran que, dicen ellos textualmente, no son amables, ¿no? Para la lectura de la academia. Recordaba, preparando esta sesión, una discusión que tuve con un profesor que me decía que el hecho de haber participado yo en el 15M me incapacitaba para explicar el 15M. Y yo le decía a él, entonces, ¿tú que votas? ¿Por qué no te sientes incapacitado para explicar el sistema parlamentario español, ¿no? Hay tanta interiorización de lo que es pues lo hegemónico, hay tanta interiorización de que solamente hay una verdad de las cosas que en cuanto alguien plantea una alternativa, su primera respuesta es decir, lo tuyo no es académico. Bueno, no será académico, pero el libro de Joan va por 4 ediciones y estos libros de los supuestos académicos pues no nos interesan seguramente ni a los otros académicos. Es evidente que en la política internacional se diseñan planes, ¿no? Pero los planes no tienen por qué coincidir con lo que se hace. Es interesante ver en la cuestión internacional respecto a la transición algunos actores, ¿no? Algunos actores de los frente a los cuales Joan ha prestado o a los cuales Joan le ha prestado mucha atención. Uno es obviamente Alemania, que tenía unos intereses muy claros y los otros son los Estados Unidos. Y es interesante entender que los intereses de Estados Unidos no coincidían con los intereses alemanes, ¿no? Y es una de las claves que yo creo que tenemos que dilucidar para entender algunos de los movimientos durante el proceso de transición. Igual ocurre con los países nórdicos. Una pregunta interesante también es el papel de Francia y el papel de Italia como referentes del Mediterráneo, uno de los elementos que más interesaba a Estados Unidos, sobre todo, ¿no?, cuando países como Libia, como Siria, o después de la Revolución de los Claveles, empezaban a cuestionar esa hegemonía en el Mediterráneo de los Estados Unidos. Es absolutamente evidente que otro de los factores a analizar es el papel del Vaticano, ¿no? El papel de un Vaticano que a partir del Concilio Vaticano II, por cierto, han tenido que canonizar al bueno de Juan XXIII pues para acompañar a Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, ¿no?, para intentar justificar esa santidad. Y por supuesto después habría un último elemento que indirectamente también nos afecta, que es el papel de América Latina, sobre todo porque América Latina siempre era un patio trasero, como tradicionalmente han entendido los Estados Unidos, y por tanto el papel que España o la visión que España tuviera respecto de América Latina podía afectar también a la consideración que tenían Estados Unidos de ese patio trasero. Una de las tesis que yo he intentado defender en mis trabajos, en el libro de la transición contada a nuestros padres, es que la España que sale del franquismo está muy ávida de conocimiento. A mí siempre me llamó la atención los 100.000 ejemplares que vendía una revista como Ajo Blanco, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy convencido de que esa avidez de conocimiento se constituía sobre muchas debilidades de conocimiento. Creo que en España nos atragantamos de doctrina, pero creo que no la digerimos bien durante los años de la transición. Y creo que eso es lo que explicaría pues, la debilidad del movimiento social, el desconocimiento respecto de Europa, ¿no?, a la cual veíamos como la quinta esencia de las necesidades democráticas, nuestra ignorancia de algo que defendíamos profundamente, como era el derecho de autodeterminación, que estoy convencido que no terminábamos de entenderlo porque tampoco hicimos el esfuerzo de entender qué significaba España, y de la misma manera una carencia fuerte del relato sobre la memoria. ¿Por qué me interesa esto? Porque estas debilidades creo que explican a unos actores de la transición que nos aparecen constantemente, como es, por supuesto, un partido socialista, obrero español, que terminó por constituirse como parte del régimen, a un partido comunista de España. Si luego hay ocasión me gustaría leer, ¿no?, alguna frase que llama la atención de la voluntad del Partido Comunista de asimilar incluso en nombre del pragmatismo las bases
norteamericanas. Creo que nos explicaría de la misma manera el papel de una persona elevada a los altares como Suárez, pero que no dejaba de ser una persona pues, muy viva, ¿no? Superviviente del franquismo, o también esa jerarquía eclesiástica que después del año 78 con Juan Pablo II regresaría a modos profundamente autoritarios. Me interesa señalar qué Europa teníamos y qué mundo teníamos en 1975 con la muerte del caudillo, ¿no? Una España, es verdad, que había alimentado posiciones críticas desde finales del franquismo. Recordemos que entre el año 74 y el año 79 son los años de mayor conflictividad laboral, pero al mismo tiempo, desde el año 73, la crisis del petróleo, el nacimiento de la trilateral, la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, ponen en marcha lo que llamamos el capitalismo desorganizado, el capitalismo neoliberal, y la hegemonía de Estados Unidos creo que va a ser un pivote que, pese a esos elementos más críticos de España, van a terminar por imponer su hegemonía. No dejemos de recordar que justamente en el año 76 se está haciendo un tratado entre Estados Unidos y España, pues que va a marcar, ¿no?, ya esos presupuestos que un par de años después van a cuajar, ¿no?, en el New Deal, un par de años largos, 3 años después van a cuajar en el New Deal por América de Ronald Reagan. Para casi terminar, me gustaría decir que desde la ciencia política ha habido algo que ha alimentado profundamente a la academia, que es la llamada transitología, ¿no? La transitología, si tuviera que resumirla, la resumiría yo como conocimiento basura. Leyendo algunos libros, ¿no?, para preparar la sesión, me encontraba con que buena parte de los académicos creen que cumplen con la academia citando a determinados autores. Autores que forman parte del canon de la transitología, pero que son autores netamente ideológicos, ¿no?, como Samuel Huntington, una persona que ya, ¿no?, fue el responsable de contrainteligencia en la guerra de Vietnam, ¿no? Fue una persona responsable de la idea de bombardear con napalm para que el Vietcong saliera del campo, fuera a las ciudades, porque entendían que allí era más fácilmente cazables, ¿no? Esa persona que ha ido dirigiendo la política exterior norteamericana, resulta que lo citamos como si fuera un autor inocuo, ¿no?, como si fuera un autor que simplemente tuviéramos que valorarlo por sus planteamientos académicos. La transitología, si me atrevo a catalogarla como un conocimiento basura, es porque estableció 4 elementos que aparecen constantemente en los textos canónicos y que son curiosamente también los que vienen a dinamitar el trabajo de Joan. Por un lado, la defensa de que los cambios en las transiciones tienen que ser dirigidos por las élites y no por la gente, ¿no?, que es un planteamiento que está en los trabajos de Samuel Huntington, cuando él dice que el nivel máximo de movilización social tiene que estar siempre, siempre por debajo del nivel de institucionalidad. Es decir, que el movimiento social nunca tiene que desbordar la institucionalidad existente, ¿no? Son modernizaciones que aquí las llamamos orteguianas, es decir, dirigidas por élites y donde siempre la participación social tiene que estar muy, muy limitada, ¿no? El segundo elemento, que la obra de Joan nos abrió mucho los ojos de esta transitología, es que los actores externos no eran importantes, ¿no? Se planteaba como que estas élites preclaras se encargaban de poner en marcha la transición y no hacía falta mirar a esos actores externos, ¿no?, algo que ahora veremos que era radicalmente falso. El tercer elemento, creo que muy importante, es establecer las transiciones como obra de la ingeniería política de estos héroes. En el momento en que tú planteabas las transiciones como ingenierías políticas, casi se convertían en asuntos técnicos y desaparecía, en primer lugar, desaparecía la conflictividad social, desaparecía en primer lugar la tensión de la ciudadanía para cambiar las cosas. Y muy vinculado a esto, fíjense ustedes, es la idea de consenso, ¿no? Las transiciones eran lugares de construcción de consensos. No hay que olvidar que el concepto que en el año 73 se pone encima de la mesa, lo hemos comentado aquí durante en varias sesiones, el concepto alternativo al de crisis de legitimidad, que era el que estaba manejando el pensamiento crítico en los años 70, el concepto alternativo es el de gobernabilidad. Y la construcción de la gobernabilidad se basa, ya digo, en la idea de consenso. No es extraño, fíjense ustedes, que estos 4 elementos que supuestamente cumplía el relato oficial de la transición española hiciera de nuestra transición el prototipo exportable
por excelencia. De manera que después, en casi cualquier lugar que había algún cambio político, lo último, en las primaveras árabes, se planteaba que tenían que seguir el modelo español. Luego veremos, para terminar ya, algunos elementos que creo que son muy relevantes, luego los discutiremos, elementos generacionales durante la transición. Es decir, cómo algunos actores entraron en liza con militares, académicos, sectores de la jerarquía eclesiástica, incluso empresarios, y cómo durante la transición hubo una lucha generacional, ¿no?, que creo que a día de hoy se mantiene, ¿no? Y creo que uno de los elementos que dificultan el avance y la profundización de nuestra democracia es que esa gente que peleó generacionalmente contra sus mayores sigue siendo, 40 años después, hegemónicos. Pese a todo esto que les he contado, siempre hay una clave que hizo mucho ruido, ¿no?, y que también Joan la analizó. Una clave que vino a romper todos estos planteamientos supuestamente pacíficos de la transición. Y es que pese a todos estos elementos existió el 23F. El 23F, que fue un movimiento que, qué curioso, venía a zanjar lo que era el principal interés de los Estados Unidos. Y es que no se cuestionase en modo alguno que España iba a seguir perteneciendo a la OTAN. El 23F, como hemos analizado aquí, fue un golpe que triunfó, un golpe que nos volvió a disciplinar, que disciplinó al otro partido que en nombre de la izquierda iba a terminar de asentar una transición que hiciera fuerza en los elementos de consenso y no los del conflicto. Hemos planteado en el seminario que la transición fue una correlación de debilidades, que el franquismo no tuvo la fuerza de conseguir frenar el proceso de cambio, pero la ruptura no tuvo la fuerza para conseguir realmente esa ruptura, y que en esa correlación de debilidades tuvo lugar nuestra transición. Ahora bien, los años 80 fueron años que zanjaron la victoria de los elementos más reaccionarios o los menos progresistas de todo este proceso. El 23F, insisto, fue el momento, yo creo que definitivo, donde se enterraron las posibilidades de transformación. Pese a todo, hubo un conato de respuesta que fue 5 años después, el referéndum de la OTAN, que una vez más la hipócrita Europa se movilizó, como ha ocurrido con Syriza, para decirnos, cuidado, que si gana el no a la OTAN, la democracia en España está en peligro. Creo que esa Europa, ¿no?, que fue hipócrita, aguantando de alguna manera el franquismo, cuando hemos tenido la oportunidad de generar algún tipo de ruptura, bueno, pues se han posicionado a favor del statu quo. Este país, que es tan eurooptimista como euroignorante, sería bueno que entendiera cuáles han sido los factores internacionales que han sido determinantes al final del franquismo y en la construcción de nuestra democracia. Y estamos convencidos, los organizadores del seminario, Pablo, Ariel, Noelia, Emilio y yo, estamos convencidos de que si alguien nos puede dar luz sobre la importancia de los factores geoestratégicos y los factores internacionales en la transición, es Joan Garcés. Así que, Joan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Bueno, luz no creo que dé mucha, pero al menos algunos temas sí que puedo. Pues toma este que a ver. La cuestión de la luz es una. La veremos al final, si hay luz o no hay luz. Gracias. Gracias, Juan. Me han invitado a hablar sobre temas internacionales en relación con España y la situación en que nos encontramos. Ha hecho el profesor Monedero una referencia a escritos académicos que hablan sobre esta cuestión interna, sobre la transición española, pero muy rara vez se quiere y se estudia la visión de España y la transformación que ha ocurrido en España en los últimos 30 o 40 años, o si se quiere, en el siglo XX, visto desde fuera de España. La tendencia normal es la de cualquier acontecimiento, verlo en función de los protagonistas españoles,
los individuos, las contradicciones internas, pero rara vez se mira a lo que desde los centros de decisión internacional se estaba haciendo o deseando hacer en España. Y sin embargo, somos parte del mundo, y del mundo europeo y mediterráneo y norteafricano y de la cultura hispánica, y no somos una isla. Por consiguiente, hay una constante interacción entre lo interior y lo exterior. Siempre lo ha sido, sí, y lo es actualmente. Lo que importa es conocerlo, y no es fácil en la medida que no se suele hablar de ello. Pero yo voy a reflexionar un momento con vosotros desde esta perspectiva. Digamos, para situarnos en el tiempo, la Edad Moderna, el control sobre España ha sido un objetivo mayor de las potencias y ha desencadenado en oportunidades guerras internacionales, guerras hegemónicas. Por ejemplo, en 1700, cuando la corona española se quedó sin sucesor, se desencadenó una guerra europea llamada por la sucesión de la corona de España, vista entonces como el trono de los dos mundos. Con el comienzo del siglo XIX hay dos invasiones de España, en 1808 y en 1823, sobre todo la segunda, la invasión de 1823 para derrocar al gobierno liberal por parte de las potencias conservadoras de Europa en aquel momento, que ven en España un vehículo de afirmación de la influencia de Europa sobre el mundo hispanoamericano, o como se llamaba entonces, hoy latinoamericano, y los liberales españoles, con su énfasis en el gobierno constitucional, como un peligro para el absolutismo en Europa. El derrocamiento de ese gobierno les llevó a enviar tropas que llegaron hasta Trocadero, hasta Cádiz, y que precipitó el reconocimiento de la independencia de los países de América Latina por parte del gobierno británico, que era la principal potencia en aquel momento, y como dijo el primer ministro en sus memorias, yo di luz, nacimiento a un nuevo mundo para evitar que el viejo mundo continuara controlando América. Y a su vez Estados Unidos creó en esa ocasión la doctrina Truman, perdón, la doctrina Monroe, en el sentido de decir no se acepta que las potencias europeas intervengan en la América hispánica, a cambio de que, ese es el origen de la doctrina Monroe, de que Estados Unidos se abstendrá de intervenir en los asuntos internos de Europa. Ya en el siglo XX, la guerra de España de 1936-39 es una guerra europea, una guerra que es un prolegómeno, o si se quiere, la primera batalla de la guerra general, que estalla a partir de 1939-40. De manera que el famoso, entre comillas, aislamiento de España que se nos ha vendido durante las últimas décadas nunca ha existido. También a lo largo del siglo XIX, las guerras intestinas, las famosas guerras carlistas, por españoles interpuestos, era una guerra entre los liberales y los conservadores europeos, cada uno apoyando a una rama dinástica. Hay que referirse en esta ocasión y rendir homenaje a aquella generación de españoles que en los años 30, a comienzos de los años 30, quisieron liberar a este país de esa subordinación a la interferencia de las potencias, y lo vieron en la perspectiva que, en mi opinión, es la única concebible. Otra cosa es que haya sido posible o no, que es la neutralidad, el que este país no se ponga a la zaga de los intereses imperiales de una u otra potencia. Ese fue un proyecto digamos, del liderazgo de la Segunda República Española,
Yo suelo citar como ejemplo la visita durante la presidencia de Manuel Azaña, del presidente de la Tercera República Francesa a Madrid, en que tuvo mucho cuidado de no reunirse a solas nunca con el presidente francés. Siempre quiso que hubiera alguien más en la reunión, como una manera de distanciarse de los conciliábulos y de los acuerdos a puerta cerrada entre dirigentes españoles y potencias extranjeras, en que se llegaba a acuerdos y a decisiones a espaldas de la representación política del pueblo español y de las instituciones. Pues bien, mientras esto lo estaba llevando a la práctica el presidente de la República Española, en paralelo ya algunos sectores monárquicos españoles estaban adquiriendo clandestinamente armamento en la Italia fascista, preparando la insurrección militar contra esa república. Lo que viene después, desde 1936, visto desde afuera, es el control del territorio, de la población y de la economía española por parte de la potencia hegemónica entre el 39 y el 45, que es Alemania, y la potencia norteamericana que derrota a Alemania en el 45. A partir del 45, siempre hablando en términos generales, podemos pasar al detalle después porque me gustaría conocer vuestra reacción. A partir del 45, en Europa occidental, donde estamos, y con el acuerdo de la Unión Soviética, que claramente Stalin le dice a la pasionaria en el año 44, cuando Dolores Ibarri le pide ayuda a Stalin para derrocar a Franco, tras la derrota de Alemania, la respuesta de Stalin fue que España va a quedar en la zona de influencia anglosajona. Y Stalin cumplió su compromiso en relación con España, como también lo cumplió en relación con Grecia, cuando el Partido Comunista Griego, el año 44-45, a favor de la derrota de Alemania, el 45, quiere participar en el gobierno de manera efectiva. Inglaterra envía tropas a Grecia, estalla la lucha armada dentro de Grecia, el Partido Comunista Griego fue masacrado y Stalin no movió un dedo porque ese era el acuerdo que tenía con Churchill de no intervenir en Grecia. Las zonas de influencia, por consiguiente, se establecen en Europa después del 45. Y se crea la coalición antirrusa, bajo la referencia ideológica del anticomunismo, que fue la OTAN. Y la coalición de la OTAN se entendió de maravillas con el régimen del general Franco. Más allá de los reproches verbales e ideológicos, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, la cooperación fue clara y manifiesta. Y lo que la potencia hegemónica busca en España a partir del 45 tiene dos conceptos que son muy claramente predominantes desde el punto de vista de la potencia exterior que influye en otro país. Busca en este país, como en otros, la estabilidad interna, stability, y el commitment, es decir, el compromiso de estar en las posiciones que son favorables a la potencia hegemónica. La dictadura del general Franco le aseguró ambas cosas a Estados Unidos y a su coalición de la OTAN: la estabilidad interna, aún fuera a costo de una dictadura, y el commitment, es decir, que España no se enfrentaría a los diseños de interés estratégico para la potencia dominante. Bueno, la vida es temporal, ¿no? Lo que comienza termina, y algún día tenía que morir el dictador. Murió cuando la naturaleza así lo decidió, y la transición vista desde fuera es el designio de mantener esa estabilidad interna dentro de los compromisos internacionales con las estructuras creadas por la alianza nacida en el 45. Los pilares de esa alianza son en lo militar la OTAN,
y en lo político-institucional las comunidades europeas. Por consiguiente, la transición en propiedad es más bien cómo entra en España la OTAN y cómo entra en España en la comunidad, el mercado común. Es precisamente lo contrario de lo que se nos suele decir. No es España la que entra en la OTAN, tanto como la OTAN finalmente controla como tal institución los recursos geoestratégicos de España. Y no es tanto España la que entra en el mercado común como que las instituciones y los intereses económicos que están en el mercado común entran a controlar los recursos económicos de España. Y los ejemplos pues, se podrían dar y muchos, ¿no? Por ejemplo, donde España era más competitiva en los años 80, las exportaciones agrícolas. Por consiguiente, en los acuerdos de ingreso de España en el mercado común establecen que esas exportaciones agrícolas no se encontrarían con un desarme arancelario por parte de los países europeos, sino que sería progresivo para adaptar las agriculturas europeas a la competencia, supercompetencia de la exportación agrícola española. Y al revés, donde España era comparativamente más débil en el sector industrial, pues bien, las potencias industriales del mercado común exigieron un desarme arancelario acelerado e inmediato por parte de España de manera que entrara la industria extranjera de una manera mucho más rápida y fácil que no la agricultura española en el mercado común. Y podría verse también en lo que son los acuerdos para desmantelar la industria pesquera española, que era la segunda del mundo, los productos lácteos, etcétera, etcétera. El resultado es que se aceptó con esa entrada la desindustrialización progresiva de España y la reducción fundamentalmente de nuestra actividades terciarias y de turismo, es decir, una situación de subordinación respecto mayor de la que había antes del ingreso en el mercado común a los intereses de los países industriales y también evidentemente las conveniencias de que puedan tener una tercera edad en un país con una temperatura con un clima tan benigno como el español en relación con el de los países centroeuropeos y nórdicos. Esa es, en pocas palabras, la política que se dirige hacia España. Naturalmente, esas opciones que responden a esos intereses perfectamente legítimos, vistos desde el punto de vista de los intereses nacionales de aquellos países, para que en España puedan consolidarse y puedan triunfar, no se limitan a hacer proclamaciones retóricas en discursos o en conferencias, sino que tienen los instrumentos de influencia correspondientes. Un ejemplo actual, todos los días lo estamos viendo en la prensa para aproximarnos. La OTAN está queriendo entrar en Ucrania, para un tema de actualidad. ¿Cómo entra en Ucrania? Si ustedes han leído los periódicos españoles en los últimos 2 meses, verán que hay una conversación telefónica entre el subsecretario de Estado norteamericano para Europa y el embajador de Estados Unidos en Kiev, que fue interceptada y que fue publicada en los periódicos, en los que están discutiendo quién estaba todavía presidente constitucional en Ucrania en ese momento, quién debía sucederle, si un señor A, que era un gran campeón de boxeo, o un señor B. Y entonces hay discrepancias porque los europeos no estaban de acuerdo con A o con B, y la diplomática norteamericana dice, pues al diablo, que se fastidien los europeos, ¿no? Llegar a este punto nos ha costado, no sé si dijo, 5.000 millones de dólares. En ese diálogo se ve claro que hay una inversión de 5.000 millones de dólares para conseguir lo que estaba pasando en esos momentos en Maidán, que era una movilización para derrocar al gobierno. Y efectivamente, llegan 3 ministros de Asuntos Exteriores un buen jueves
a Kiev, firmaron unos acuerdos sobre la forma de convocar elecciones para el mes de diciembre y una serie de otros elementos, y al día siguiente el gobierno ha caído. Y los dos personajes que surgen en la conversación telefónica, pues uno de ellos hoy es primer ministro y el otro ocupa un papel decisivo. Por consiguiente, la entrada de las estructuras de dominación internacional, como son las militares, y también las institucionales económicas, se prepara y se organiza a través de un trabajo en el interior del país. Recuerden también que unos meses antes del derrocamiento del gobierno constitucional de Ucrania, hay una reunión en un país báltico de la Unión Europea en que le exigen al presidente constitucional que firme los términos de un acuerdo, no de adhesión, pero sí, en fin, de cooperación con la Unión Europea. El presidente se niega diciendo que eso va a significar el desmantelamiento del este industrial de Ucrania y que no puede en esas condiciones firmarlo por una serie de consideraciones de intereses económicos. Y el comentario que apareció en la prensa de la canciller alemana fue que se dice no. El presidente constitucional la había decepcionado, que esperaba mucho más del presidente de Ucrania. Pues ahí están viendo cómo esas dos instituciones que entran en España a partir del 75, 77, lo que se llama la transición, están operativas en relación con Ucrania. La diferencia, la gran diferencia, naturalmente, es que en España no había ninguna potencia que pudiera oponerse a los planes de mantenimiento de la stability y del commitment que es buscado y conseguido de esa manera en el cambio del sistema de partido único fascista a pluripartidismo, un cambio que es liderado por el último jefe del partido fascista, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba el último jefe del partido fascista español? Adolfo Suárez. Y por el rey designado por el dictador. Por cierto, estos libros no caen en la cuenta que las monarquías en este solar hispánico tienen más de 1000 años de evolución y de acumulación de experiencias. Y a lo largo de 1000 años, solamente en 2 ocasiones, el heredero se ha indisciplinado y rebelado contra el rey. 2 veces. La primera es Fernando VII, motín de Aranjuez, 1808, derrocamiento del gobierno de Godoy y forzada la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo, el rebelde Fernando IV, el rebelde Fernando VII, hasta que Napoleón le dice que si no devuelve la corona a su padre, le tratará como aplicando la ley de los rebeldes, es decir, fusilamiento. Y ahí se la devuelve Fernando VII a Carlos IV. Pero la segunda oportunidad es ahora. El desconocimiento por parte del heredero de los derechos dinásticos de don Juan Conde de Barcelona. Es la segunda vez que ocurre en más de 1000 años. Normalmente de esto se suele hablar poco. Pero en fin, esto es incidental, una cuestión dinástica, pero que no es irrelevante respecto de lo que la forma como se ha jugado la transición en España. Entonces no hay en el 76, a partir del 75-76, es el comienzo del cambio de régimen, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia de España, no hay sobre el solar hispánico ninguna competencia entre las potencias. La paz que en cierto modo es uno de los referentes ideológicamente dominantes de que conoce España, de la cual Franco en su propaganda tanto alardeaba, 25 años de paz o 30 años de paz, estamos en paz. Efectivamente, no tenemos una guerra en el suelo hispánico, y esto está muy bien, pero ¿cuál
¿Cuál es la razón desde este punto de vista externo que explica esta paz? Pues que por primera vez en siglos, yo empezaba en el 1700, desde 1945 no hay una rivalidad de potencias por el control de España, puesto que hay una sola que lo controla sin que ninguna otra potencia del mundo se lo dispute. Y no habiendo, por consiguiente, un conflicto de potencias por el control del Estado español, o de los pueblos de España, las diferencias y las contradicciones internas se dilucidan a través de distintos mecanismos dictatoriales durante un periodo, o de partido único, o de pluralidad de partidos, pero siempre bajo el sombrero, bajo la cobertura de una potencia dominante. En el caso de Ucrania es distinto. Hay una potencia que no acepta que Ucrania pase bajo la influencia de la otra potencia. Póngale un nombre o póngale otro. El resultado es que las discrepancias internas encuentra cada una de ellas el apoyo de una potencia, como aquí en los años 30. Las fuerzas republicanas encontraron el apoyo de una potencia, las fuerzas antirrepublicanas encontraron apoyo de otra potencia, enfrentamiento interno. En las guerras carlistas, las potencias conservadoras europeas absolutistas apoyando la candidatura carlista, y a Inglaterra y los liberales, países liberales, apoyando la candidatura, las pretensiones al trono de Isabel II y de los liberales, y así sucesivamente. En estos momentos, en España, estamos todavía bajo la hegemonía de un solo país. Por consiguiente, cabe suponer que las discrepancias internas se van a dilucidar sin llegar a los niveles de enfrentamiento entre españoles, que en propiedad es un enfrentamiento entre potencias. Ahora bien, ¿cómo podría conceptualizarse esta política vista desde afuera? Y me estoy situando afuera de España. Para ser claros, las discrepancias y los antagonismos y la lucha es propia de toda comunidad. En España, indudablemente, que hay distintas maneras de concebir España, como hay distintas maneras de concebir la organización del Ayuntamiento de Madrid o del distrito o de Lavapiés. Es lógico. Inclusive, si nos quedáramos aquí varios días, pues habría quizás discrepancias en la forma de organizarnos durante los días en que teóricamente quedáramos encerrados en este teatro. Pero lo importante en este caso de la transición española de un partido fascista a una pluralidad de partidos es que esa transición se hace sin poner en cuestión las variantes centrales en que se apoya la estructura interna y exterior del Estado construido a partir de la derrota de los republicanos, los españoles republicanos en 1939. Esos pilares, a fines de la dictadura, eran muy conocidos, ¿no? El nacionalcatolicismo desde el punto de vista ideológico, y efectivamente, pues España, el jefe del Estado, estaba ayer en Roma, en primera fila, asistiendo a la canonización de dos santos de la Iglesia Católica. No lo estará normalmente en las ceremonias equivalentes, mutatis mutandi, de los judíos o de los mahometanos. Y sin embargo, España es en estos momentos un Estado constitucionalmente aconfesional. En política exterior, ¿quién sabe cuál es la política exterior de España en estos momentos? Más allá de traducir al castellano las decisiones que se adoptan en otros foros. Los intereses económicos, bueno, nuestro jefe de Estado se mueve en el mundo siempre acompañado de algunas grandes empresas, unos empresarios cuyos mayores actividades económicas están fuera de España, y que son las empresas que menos empleo crean en España. Son las que llevan siempre al jefe de Estado como embajador para negociar contratos, ¿no? Y así sucesivamente.
El control, por consiguiente, está asegurado. Ahora, nada es definitivo, el mundo es cambiante, la secuencia de dominación que empieza en el 45 ha durado hasta ahora, continuará durando cuánto tiempo más, eso nadie lo sabe, pero lo que sí es evidente ya hace tiempo es que están crujiendo las bases de esa estructura creada a partir del 45, en todos los terrenos. Hoy Estados Unidos es el país más endeudado del planeta. La potencia económica china es manifiesta para la estabilidad financiera de Estados Unidos y de otros países. El 45 empieza con una ocupación militar de Europa por parte del ejército soviético que llega hasta Berlín y de las fuerzas norteamericanas que se encuentran en el Elba con el ejército soviético. El ejército soviético se ha retirado del este de Europa a cambio de nada. Las guarniciones de Estados Unidos en el oeste siguen, pero Alemania está unificada. La Alemania derrotada en el 45, dividida por la ocupación de los vencedores, se ha reunificado. Y esto es un cambio mayor que va a influir de manera determinante en las estrategias sobre Europa, de la cual forma parte España. Estamos celebrando este año centenario de la primera guerra, de la llamada Primera Guerra Mundial, que es una guerra, en primer lugar, intraeuropea, no es la primera, por supuesto. La primera gran guerra intraeuropea es la de 1700, por las que comentaba antes, por la sucesión de la corona de los dos mundos. Y la Segunda Guerra Mundial es una secuencia de la primera, la nación humillada en 1919 en el Tratado de Versalles, que a favor del nacionalismo exacerbado del Partido Nacional Socialista busca la revancha. Por consiguiente, en los quienes concibieron la construcción de la Europa post-45 había una preocupación de evitar que Alemania fuera el epicentro de una nueva tercera conflagración europea. Y hubo varias medidas que se adoptaron en ese momento para evitarlo. Pero en estos momentos, mi opinión, será perfectamente debatible, es que Alemania va a jugar un papel a favor de que no haya una tercera guerra en Europa. ¿Por qué? Es una hipótesis, por favor, no es una profecía, es una hipótesis de reflexión, porque en primer lugar la unificación ya la ha conseguido, no necesita un conflicto violento para unificar a Alemania, lo ha conseguido. En segundo lugar, su hegemonía sobre Europa es una realidad. Y la dinámica actual de la Unión Europea, las medidas que se han adoptado en los últimos años en particular, consolidan esa hegemonía. Por consiguiente, no necesita Alemania de una guerra, a diferencia de la situación del 14 o de 1945, para afirmar su hegemonía. En tercer lugar, algo se aprende, ¿no?, de las derrotas. Y si 2 veces Alemania se ha visto con su espinazo roto, pues no cabe suponer que busque una tercera conflagración con el resto de Europa o del mundo. Pero sobre todo hay otros factores que juegan, y es que junto a estos dos primeros, su unidad, y que ya hegemoniza Europa, sus intereses económicos cara al futuro, como principal potencia industrial de Europa y que arrastra detrás en situación de subordinación al resto de Europa, va proyectada hacia mercados de exportación de su industria. Alemania no ha buscado ser el asilo de la tercera edad, sino la vanguardia industrial, y encuentra en el este de Europa, en conjunto, tras la disolución del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética, las empresas que más se instalan en lo que era la antigua zona de influencia soviética son las empresas alemanas. Y a su vez
hacia China y en este punto hay que referirnos a un hecho mayor, que es el final, por el momento, todo es cambiante, el final de la división chino-soviética que marcó los años 70 y los años 80. Ese antagonismo entre la China de Mao Zedong y la Unión Soviética fue decisivo para muchas intervenciones que tuvieron lugar en aquel periodo histórico, pero desde en los últimos 10-15 años a lo que se ha asistido es a una progresiva articulación entre las economías y los intereses estratégicos de la China y de Rusia de forma recíproca, de forma tal que nada de lo que está ocurriendo en estos momentos en Europa Occidental, sobre todo en un punto caliente como es Ucrania, puede entenderse bien sin observar ese telón de fondo que es el acuerdo en lo fundamental, en lo estratégico, silencioso, no estridente. Los chinos tienen 5.000 años de historia en su cabeza y lo que no pueden conseguir en 50 años dicen que lo conseguirán en 300, no tienen prisa, no gritan, pero actúan. Y desde ese punto de vista se asiste a un desafío mayor a la estrategia que ha dominado desde el 45 en Europa por parte de la potencia que gana la guerra, que es una estrategia que no es original. Es un tema que en mi libro yo he desarrollado bastante, ¿no? La estrategia que Estados Unidos y la OTAN aplica a partir del 45 en Europa es una simple adaptación de la estrategia que la Gran Bretaña ha desarrollado hacia el continente desde el siglo XVIII, que tiene dos pilares. Uno, evitar la unidad del continente euroasiático, dividirlo, o más bien mantenerlo dividido, para que esa división ayude a preservar la independencia de las islas británicas, que obviamente son pequeñitas comparadas con la masa continental. Y para eso, por consiguiente, el primer supuesto es mantener dividida a la masa euroasiática. Y en ese sentido, la ocupación de Alemania Occidental, la creación de la OTAN, enfrentada a la Unión Soviética, a Rusia, hoy en día, la Unión Soviética no existe, pero el mantenimiento de la división con Rusia es esencial para mantener ese pilar. Y el segundo pilar, desarrollado por Gran Bretaña del siglo XVIII, que los americanos adoptan a partir de 1945, es lo que llaman el Rimland, las zonas costeras del continente euroasiático, controlarlas. Entonces, pues, bueno, la Gran Bretaña, Gibraltar, es un ejemplo de esa voluntad de control de las orillas del continente, el control del Mediterráneo, el control del canal de Panamá, perdón, del canal de Suez, el control de la India, la joya de la corona, y el control de las zonas al este de la China y de la propia China. Recuerden que hay una ocupación parcial del este de la China a fines del siglo XIX por las potencias occidentales, entre ellas en particular el Reino Unido. Bien, pues esta necesidad de mantener el control de las orillas del continente hay que tenerla muy presente para comprender el lugar que se le ha asignado a España en esa estrategia, puesto que se sitúa en ese contexto y en ese contorno. Y los ejemplos serían muchísimos. Por ejemplo, en la gran lucha por el control de España de los años 30, esa guerra de España, la obsesión de la Gran Bretaña es que España no perjudique la presencia y la hegemonía británica en el Mediterráneo. Y en particular que no se alíe con la potencia, en desmedro de los intereses británicos, no se alíe con la potencia de Mussolini, de la Italia mussoliniana, que estaba desafiando a la británica.
Y ese fue el juego de Franco durante la Guerra Civil Española, la guerra de España. Franco ofreció a la Gran Bretaña a cambio de que la Gran Bretaña no ayudara a la República y que mantuviera aquel famoso comité de no intervención, que de hecho era dejar a merced a los republicanos de la intervención anglo-germano-italiana, a cambio de que España no se sumaría a la Italia fascista contra la Gran Bretaña. Y Franco mantuvo ese compromiso antes del 39 y después del 39. De forma que ese factor está jugando un papel decisivo para comprender por qué después del 39 y hasta ahora ha habido esa continuidad en relación con España por parte de las potencias anglosajonas. Pues bien, eso empieza a tener, a partir del acuerdo ruso-soviético de los últimos años, un factor muy importante de resquebrajamiento. Tanto más importante cuanto que a favor de la desaparición de la Unión Soviética en tiempos de la primera administración de Bush padre, hay un diseño estratégico en Estados Unidos a favor de extender lo que era la doctrina, digamos, versión moderna de la doctrina Monroe aplicada al oeste de Europa, extenderla hacia Vladivostok, en la esperanza de absorber a la Rusia que acaba de abandonar su sistema muscular y nervioso, que era el Partido Comunista en Rusia, era la osatura del Estado soviético, era el Partido Comunista. Yeltsin prohíbe al Partido Comunista, Rusia disuelve la Unión Soviética, por consiguiente entra en una fase de decadencia extrema Rusia, hasta tal extremo que la edad promedio de vida de sus habitantes baja a 10 años, ¿no? En ese contexto en que están los recursos de propiedad pública, de ahorro colectivo, durante generaciones son vendidos de manera, digamos, al mejor postor, creando una oligarquía, los oligarcas que se reparten entre ellos los bienes de propiedad pública. Pues a favor de esa postración, los ideólogos de la estrategia norteamericana hacia el continente esperan a comienzos de los años 90, en ese periodo de desintegración de la Unión Soviética, proyectar hasta Vladivostok, a través de otras modalidades, la hegemonía que tenían consolidada en Europa occidental desde el 45. Bien, eso Yeltsin era perfectamente compatible con esa perspectiva. E inclusive el primer Putin también. Putin es designado a dedo como su sucesor por Yeltsin. Sin embargo, en los últimos años ha habido un progresivo distanciamiento de esa subordinación rusa a la realidad de la política exterior norteamericana y lo que estamos asistiendo con el respaldo chino es una reafirmación de la independencia. Hasta tal extremo que cuando uno lee las reflexiones de los centros de pensamiento norteamericanos más conservadores, por ejemplo, el Hoover Institute en California, que es un centro de análisis que llaman allí think tank de la derecha del Partido Republicano, están extraordinariamente preocupados por la concepción geoestratégica que está presente en algunos de los centros de decisión rusos en estos momentos y que tiene uno de sus exponentes en un autor que se llama Dugin. Y lo que es fascinante leyendo a Dugin es que Dugin hace simplemente una adaptación a la Rusia actual, de lo que es la concepción geoestratégica de los años 20 del siglo XX de los geoestrategas alemanes, particularmente de Karl Haushofer. Y aquí entramos ya en lo que se puede denominar, digamos, la dimensión de los conceptos geoestratégicos que están luchando en estas horas y en estos días en Europa.
he hablado antes de esos dos pilares de la política británica del siglo XVIII que son asumidos por los norteamericanos a partir del 45. Pues bien, frente a esos dos pilares, a comienzos del siglo XX, Karl Haushofer y otros buscan qué concepción geoestratégica puede oponerse a la británica. En esos momentos hablan de la británica, ¿no? Y encuentran que lo normal y deseable es una coordinación y un acuerdo entre las potencias euroasiáticas, justamente lo contrario de lo que está buscando la estrategia británica, cuyo principal teórico en esa época, estoy hablando del comienzo del siglo XX, es Sir Halford Mackinder. Pues bien, a uno puede parecerle que, ¿por qué hablamos del comienzo del siglo XX si estamos en el siglo XXI? Pues bien, léanse ustedes esos autores del primer tercio del siglo XX y léanse lo que hoy publica, hoy, Dugin en ruso, y la lectura que de esas publicaciones de hoy rusas hacen en Estados Unidos, y verán que finalmente son variantes de lo mismo. Un choque de concepciones de intereses con una conceptualización teórico-doctrinal, que es lo que se llama la geoestrategia. Y si siguen la prensa internacional observarán que los acontecimientos en Ucrania en estos momentos, algunos analistas y los buenos lo conciben como una lucha entre dos concepciones geoestratégicas, o tres, porque en realidad son dos con sus subvariantes. La OTAN y sus aliados en la Unión Europea, queriendo absorber dentro de su espacio a Ucrania, la perfecta percepción que Moscú tiene de que ese es el designio y su voluntad de hacer frente a eso, a diferencia de lo que ocurrió con los países bálticos y con Polonia, que sí la OTAN entró dentro de ellos, y aquí Moscú ha dicho no, esta vez ustedes no van a entrar, cueste lo que cueste, en Ucrania. Y a su vez hay otra corriente en Estados Unidos que es una variante de esta, que tiene como su principal exponente a Brzezinski, que fue el secretario de Estado de la administración Carter en los años 70, que es un polaco, y inevitablemente las raíces y la historia influyen en los pensamientos y en las estrategias. Y Polonia, que ha sido 4 veces repartida entre rusos y alemanes, amistosamente, y cuando no ha sido repartida amistosamente, se la han repartido a balazos durante 1000 años, pues un polaco con influencia en Estados Unidos concibe que hay que lograr que esto no se vuelva a repetir en desmedro de Polonia, y de ahí que considere, lo dice en sus estudios estratégicos, que el epicentro de este cambio está en Ucrania, puesto que, dice Brzezinski, si Ucrania pasa a ser ocupada por la OTAN y sus aliados, su pérdida para Rusia va a significar que Rusia va a dejar de ser una potencia europea y va a ser arrinconada a una potencia regional asiática con muchos problemas, porque sus fronteras son muy vastas y tiene muchas rivalidades que le van a mantener entretenida, de forma para que no se proyecte su fuerza hacia el exterior y sobre todo hacia Europa. De ahí que el control de Ucrania en estos momentos ocupa un papel comparable, con muchas diferencias en el tiempo y en las circunstancias, a lo que fue el control sobre España en los años 30. Y la posibilidad, el riesgo de que ante esa división interna dentro de Ucrania, como la hubo en España en los años 30, los intereses contrapuestos de las potencias exteriores encuentren aliados dentro del país y que desemboquen en una situación de guerra intestina, con muchas diferencias, he dicho antes, entre otras, que el nivel de armamento que hay
es un factor evidentemente nuevo que cambia todos los supuestos. Por ejemplo, hay en una situación de guerra intestina en Ucrania, hay 4 centrales nucleares en estos momentos activas en Ucrania. Cada una de ellas es de mayor potencia que Chernobyl. Si el estallido de Chernobyl supuso que una irradiación atómica que alcanzó a toda Europa occidental y en España llegó hasta la costa de Valencia, un sabotaje de alguna de esas centrales atómicas como consecuencia de los enfrentamientos intestinos significaría una nueva nube atómica sobre el conjunto de Europa. Son 4 las que tiene. No hace falta que haya bombardeos atómicos. Están allí las bombas instaladas ya en condiciones de estallar mediante acciones de sabotaje. Es un factor nuevo que no se daba en los años 30 y que condiciona muchas decisiones, sobre todo, y vuelvo a Alemania, porque si estalla una central atómica en Ucrania, Alemania desde luego no tiene fronteras frente a la expansión de los gases venenosos y la contaminación. Cosa que no preocupa tanto al otro lado del Atlántico, puesto que esa posibilidad de que llegue a las costas norteamericanas la expansión de las explosiones atómicas en Ucrania es mucho más remota. De forma que Alemania, desde este punto de vista, debiera jugar un papel, digamos, de enfriar la tensión para evitar que se emboque en una conflagración de esta naturaleza. Un deseo, quizás, yo leyendo los periódicos esta perspectiva, yo la veo reafirmada. Antes de venir aquí he leído los acuerdos de esta mañana en la reunión de embajadores de los países de la Unión Europea, y lo que allí se desprende es que Alemania está frenando que se agraven las medidas de represalia contra Rusia. Es decir, hasta el momento todos los hechos vienen a coincidir con este análisis. Otra cosa es que los acontecimientos estén siempre bajo control, no necesariamente. Puede haber un desbordamiento y que los propios protagonistas pierdan el control de la situación. Esta mañana el alcalde de una ciudad del este de Ucrania ha sido tiroteado y está en peligro, parece ser que de muerte. Y es un alcalde, digamos, favorable al gobierno actual de Kiev. Bueno, las posibilidades, por consiguiente, de que las cosas vayan más allá. El propio secuestro de observadores de la OSCE, que hace 48 horas, pues sin duda que preocupará tanto en Berlín como en Moscú, puesto que la OSCE no solamente es Occidente, la OSCE es una asociación que cubre muchos países también de Asia, y ninguno de estos países está dispuesto a ver con buenos ojos que sus observadores sean secuestrados, ¿no? Son pequeños indicios de cómo los hechos pueden llegar a perder el control, a su control ser perdido por parte de quienes quieren dirigirlos. En relación con España, yo les hablo de lo que está pasando en Ucrania para mostrarles, con lo que es actual en primera página de los periódicos, lo que pasó en España en los años 70 y 80, en que fuerzas de importancia equivalente, pero con una sola dimensión, puesto que no había un choque de interés entre las potencias, sino que confluía la dominante norteamericana y sus aliados con la abstención de las otras potencias, la rusa en particular, la soviética en aquel momento, que condicionaron esta entrada de las estructuras creadas a partir del 45 para la dominación y consolidación militar y económica en la Europa occidental. Bueno, algunos elementos de reflexión he comentado. Disculpen que sean tan genéricos, darían cada uno de ellos ocasión a seminarios para verlos en detalle, pero creo que para abrir la conversación, la discusión, pueden ser bastantes, y les doy me gusta
gustaría tener la oportunidad de escucharles. Bueno, Joan es Premio Nobel Alternativo de la Paz. Quizá su preocupación, ¿no?, por la guerra le lleva a eso. Por cierto, ayer estuve en Barcelona y te mando un abrazo, Chico Whitaker y Estela Whitaker, que estuve con ellos. También Premio Nobel Alternativo de la Paz. En tu libro planteas en un par de frases que a mí me impactaron, ¿no? Y Ariel, que también está por ahí arriba. Fue la conversación entre Felipe González y Lord Dahrendorf, en aquel momento responsable del Partido Liberal alemán, que era importante, y Lord Dahrendorf, alemán, le dice a Felipe González: ¿es usted consciente del precio que están pagando, ¿no?, por la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en esas condiciones? Y Felipe González contesta: estoy dispuesto a pagar ese precio y el que haga falta, ¿no? Y otro elemento que refieres, que también llama la atención, es Jacques Delors, que en ese momento era presidente de la Comisión Europea, dirigiendo un consorcio francés de empresarios bajo un lema: no sean tontos, inviertan en España, España está en venta, ¿no? Y de alguna manera esos elementos, ya digo, pues internacionales, ¿no?, esos elementos que, escuchando a Joan, uno da la sensación de que si tuviera las claves, ¿no?, de cuáles son las voluntades de esos actores, uno podría de alguna manera interpretar qué va a ocurrir, ¿no? Uno podría saber, ¿no?, qué es lo que está pasando, pero de alguna manera casi tenemos que echar los pozos del café, ¿no?, para interpretar este tipo de cuestiones. Insisto en lo que les decía antes, cómo en la transitología nos han contado que los elementos internacionales como que no eran relevantes, puesto que si no son relevantes los asuntos internacionales, parece que todo el peso de la transición cae en esos actores virtuosos que fueron los que tomaron las decisiones en una supuesta libertad. Creo que es muy interesante lo que ha hecho Joan de decir: fíjense lo que está pasando ahora. Bueno, pues ¿se dan cuenta de lo que está pasando ahora? Pues imagínense algo similar hace 40 años, ¿no?, en el contexto de plena Guerra Fría, entre el año 73, que es el golpe de Estado contra Salvador Allende, porque está rompiendo las esferas de influencia norteamericanas, porque es un gobierno que se declara marxista, pero al mismo tiempo que marxista humanista, y el año 79, que es la invasión por la Unión Soviética de Afganistán, que es el contexto en el cual tiene lugar nuestra transición. Como siempre en este seminario, los alumnos, que son también profesores, tienen la palabra. Así que adelante. Oye, y no simplemente, Joan, yo desde luego personalmente siento agradecimiento por haber podido leer ese libro, porque tú hayas hecho todo ese trabajo de escribirlo, pero te quería preguntar, o sea, esta visión geoestratégica, o sea, esta visión global resulta muy abrumadora y puede tener a veces la... O sea, es difícil pensar cómo actúo en local desde esta visión global. Quiero decir, cuando las decisiones se toman tan lejos de mí, ¿cómo puedo actuar yo para cambiar las cosas? ¿Cómo me convierto yo en agente político? O sea, ¿cómo digerir ese tamaño que resulta tan gigante y de pronto uno dice, bueno, si es que no puedo hacer nada, ¿no? Eso me refiero, cómo hacer frente a esa posible manera de recibir esa información. Primero agradecerte, Joan, por el libro. Para mí es como un libro de referencia, de cabecera. Cuando se montó este seminario, esta universidad, lo consulté y lo consulto. Me sirvió para montar programas de radio sobre el 23DF. La tesis armada está muy bien, ¿no? Y era de las primeras veces que se hablaba de ello. Pero un poco te quería preguntar un poco para que me amplíes algunas partes del capítulo el posfranquismo y la Guerra Fría, ¿no?
Y en concreto hay algunos temas que siempre me han llamado mucho la atención y te voy a preguntar. Por ejemplo, la parte en la que hablas de Carlos Zayas, de Joan Reventós, de Federico de Carvajal, de Mariano Rubio y de Jorge Semprún, personas que estaban cercanas o eran cooptadas por los norteamericanos. Si esta gente, como yo he oído, como por ejemplo de Jorge Semprún, fueron chivatos a la policía franquista contra sus propios compañeros, me gustaría un poco que me hablaras de ello, porque aquí, en uno de las veces, García Lis, le pregunté por ello, aquí en concreto, y me preguntó que Jorge Semprún incluso había sido un chivato de los nazis en Alemania. Entonces, una parte que me gustaría que me ampliaras un poco. Otra parte, la importancia, si tú creías que la UMD, la Unión de Militares Demócratas, tenía una influencia importante dentro de los... No importante, si era un grupo importante a la hora de haber cambiado, pues en el momento que surge la Revolución de los Claveles, y haya una gente organizada. Es una parte que me gustaría que me ampliaras. Otra parte, tú haces una encuesta, pones una encuesta de FOESA en 1970 en la cual plantea una encuesta a todos los españoles y resulta que la hay opción republicana, opción monárquica, resulta que hay un porcentaje muy alto de gente por la república y en cambio por la monarquía pues no hay gente que esté a favor. Esto es en 1970. 49,4% de republicanos frente a monárquicos el 20%. Y luego ya para finalizar, hay una parte sobre la trilateral, la importancia de la trilateral en todo el montaje que hay en la transición, y te quería preguntar por qué, o sea, cómo se designa, por ejemplo, que Luis Solana, Trinidad Jiménez, Joaquín Garrigues Walker siempre ha sido una persona vinculada a los intereses norteamericanos en España, pero por ejemplo, Luis Solana o Trinidad Jiménez, ¿cómo se designa o por qué esas personas pertenecen a la trilateral? Y luego hay una parte importante que, leyendo los postulados de la trilateral, en el año 73-74, hoy son totalmente vigentes, es decir, que el gobierno sea un gobierno técnico, que no sea un gobierno político, este tipo de cosas. Un poco para que amplíe. Y ya, o más preguntas. La importancia, los americanos apoyaban a determinado sector del PSOE, pero la socialdemocracia alemana también tiene ahí su importancia, y de esa, por ejemplo, hoy no has hablado de ello, si puedes un poco, sí. ¿Nada más? Me has recordado al chiste ese del 77, cuando Carrillo está diciendo, y decimos sí a las bases, y sí a la monarquía, y sí a la unidad de la patria, y le grita uno desde el público: macho, deja algo para Fraga, ¿no tú? Hombre, deja algo para los demás. Ahondar un poco en lo primero que ha dicho el compañero, yo lo veo desde esa perspectiva como ciudadano. ¿Qué margen de maniobra hay? Mi conciencia es lo que, porque hay tan poco espacio que ya los enemigos, digamos, naturales en lo local, y luego ya esta exposición que has hecho ya te deja tan abrumado que dices, bueno, en fin, no sé, a mí me gustaría un poco dar esperanzas al movimiento, digamos, luchador y ciudadano con respecto a la que tenemos encima, ¿no? Con algunos compañeros entonces que estábamos en que me reflexionaba en los mismos términos. Yo les explicaba, yo vivía entonces en París, y les explicaba lo que yo veía que era un diseño para construir la España después de Franco. Me escuchaban muy atentamente y al final me dijeron, bueno, pero lo que nos cuentas es algo que está tan lejos de nuestro mundo, de lo que vivimos, de lo que estamos haciendo, que no le concedemos mayor importancia. Yo lo que quiero es ver cómo podemos ser concejales en el ayuntamiento de mi pueblo, o cómo podemos
hacer esto o lo otro, es decir, medidas en el horizonte vital de cada uno y lo que yo les explicaba de que estaba pasando afuera y que iba a pasar adentro, pues, proyectado desde fuera, lo veían como algo muy lejano y de poca influencia. Bien, es el problema esencial. Las relaciones de dominación existen no solamente dentro de la pareja o dentro de un municipio o dentro de un país, entre unas clases y otras, entre unos estratos y otros, sino que también existen entre los países, ¿no? Y la lucha por el predominio es permanente. En el terreno económico, desde luego, la guerra económica es constante, aún entre aliados y dentro de la propia familia política y dentro del mismo partido político es consustancial la lucha por el poder y por la dominación, y también se da entre los países. Lo que los ciudadanos tienen que pedir es que los dirigentes políticos les orienten al respecto y que les informen. Y este es un punto donde evoco una de las preguntas que se me ha hecho. Para hacer el cambio de un régimen fascista a un régimen pluripartidista, como se ha hecho, yo insinué en mi introducción que se requerían los instrumentos para hacerlo. Y uno de esos instrumentos fue la cooptación de dirigentes jóvenes dentro del sistema franquista y fuera del sistema franquista para que sirvieran de núcleos de aglutinamiento para esa nueva adaptación a las estructuras europeas creadas a partir del 45, la entrada de la OTAN en España y la entrada de la Unión Europea en la forma que se hizo. Y eso es un trabajo de años, no se improvisó. El primer aldabonazo lo dio la Revolución Cubana, en 1958, que fue un aldabonazo para Estados Unidos, respecto de Estados Unidos y también, respecto de la América Latina y también respecto de España. La posibilidad de que un régimen aliado, un gobierno aliado como era el de Batista, pues fuera sustituido por un gobierno que no controlaban. Y consiguiente hay que la cooptación de líderes en España en preparación del postfranquismo, si tiene una fecha, es esa, la del 58, ¿no? Pocos años antes, 2 años antes, en el 56, ya había habido movimientos de protesta en la Universidad de Madrid. Y ese designio, que está documentado, está escrito, yo cito algunos de los documentos que eran accesibles cuando yo escribí el libro, a comienzos de los 90, hoy se conoce mucho más y con más detalle, se intensifica a partir de la Revolución Portuguesa, en 1974. Y una revolución en que de la noche a la mañana el régimen fascista cae sin disparar un solo tiro por parte de los revolucionarios que restablecen las libertades ciudadanas y acaban con la política exterior imperialista de Portugal. Y desarrollan una perspectiva, los capitanes y los coroneles de la revolución, de carácter neutral, que evidentemente es, en mi opinión, la única posibilidad o la principal opción que tienen los españoles para intentar ser dueños de su propio país y de su propio destino, el de que se desarrolle una política como la que hicieron los republicanos de los años 30, en que no fuéramos juguete de potencias rivales. Hasta el momento, nuestra generación no ha tenido esa experiencia de potencias rivales, por las razones que he explicado, pero hemos sido instrumento de la potencia única dominante sobre esta parte del mundo, pero instrumento. Si esa potencia en los próximos años, como muy probable, vaya retrocediendo en su hegemonía absoluta porque están entrando otras influencias que pueden ser contradictorias con ella, inclusive la alemana. No se puede descartar que en unos años más Alemania esté bailando sola y no del brazo de Estados Unidos en la escena internacional. Pues la neutralidad es, en mi opinión,
es un factor a tener conciencia de él. Y si esa neutralidad es necesaria si queremos proyectar nuestra relación exterior en términos reales y efectivos hacia América Latina. En mi opinión, cuando se creó la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en la forma que se creó, yo siempre me planteé qué futuro podía tener en América Latina una comunidad iberoamericana centrada en España, cuando España era un país dominado geopolíticamente y estratégicamente por Estados Unidos. ¿Qué aportaba esa España a la América Latina? Esa pregunta inicial hoy en día tiene una respuesta aún muy clara. Nada. Por el contrario, los intereses de nuestros pueblos en España y de los pueblos hispanoamericanos se pueden encontrar mejor y tener terrenos de interés común en el campo precisamente de no estar dominados ni los unos ni los otros por la potencia hegemónica. Y eso significaría desarrollar una política exterior propia de Europa, propia de España, naturalmente, desde Europa. Es algo que se planteó de una forma no expresa, pero sí implícita en el debate en torno de la OTAN, que fue el último gran debate estratégico en España, de masas. Detrás del sí o no a la OTAN había este trasfondo, no de una forma explícita, porque no había en ese momento un partido político o unos dirigentes políticos que lo plantearan con esa claridad, pero de forma, digamos, casi instintiva el pueblo español lo entendía así. En el no a la OTAN había esta sensación de que si queríamos ser dueños de nosotros mismos no podíamos dejarnos absorber en esta alianza militar. Y fue algo muy masivo. El no a la OTAN, digamos, fue por un canto de un duro. Salió el sí. Y es muy interesante. Ganó el no en el País Vasco, ganó el no en Cataluña, ganó el no en Canarias y en Navarra. Y bueno, yo lo he criticado. En la víspera del referéndum sale el primer ministro español de ese momento en la televisión a decir si gana el no, ¿quién va a gobernar? Y se lo dice asentado en frente suyo ante las cámaras al secretario general de un partido que tiene 4 diputados. Es decir, dibuja inmediatamente ante los telespectadores la idea de que el no significa el desgobierno, el caos en este país. Y quizás ese programa fue montado porque las encuestas estaban diciendo que ganaba, ¿no? Entonces, para decantar el sí, es muy posible que así fuera. Y por consiguiente, la respuesta a la pregunta es que es un problema de conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva requiere trabajo. En los años 30 había dirigentes políticos que estaban gobernando el país y que la tenían, era consecuencia de la evolución de los sectores democráticos españoles a lo largo del siglo XIX y desde el comienzo del siglo XX. No nació espontáneamente un 14 de abril. El 14 de abril es un fenómeno que canaliza esa aspiración profunda por parte de sectores intelectuales y dirigentes políticos y sindicales de aquellas generaciones, ¿no? Y lo que nosotros podemos y debemos hacer es que, bueno, estudiarlo, hablarlo, leerlo y tomar conciencia. Y sobre todo desenmascarar lo que hay detrás de la envoltura de celofán con lo que nos venden, lo contrario. No veo otra manera de hacer. Mientras la población nuestra, nuestro pueblo no tome conciencia de este hecho, no se quitará encima el yugo, ¿no? Y en ese sentido la desinformación es un instrumento de dominación. Los elementos que había en la España de los años 70 al fallecer el dictador, pues eran los que eran. España era un desierto políticamente hablando. La dictadura, la guerra en primer lugar, había significado una depuración radical como nunca antes se había producido en la historia de España. El ejército que se impone en el 39 es un ejército nuevo en nuestra historia.
en el siglo XIX hay guerras civiles, hay un abrazo de Vergara, ¿verdad?, en que los dos ejércitos rivales, el liberal y el conservador carlista, llegan a una integración y coexisten. En el 36 hay todo un sector del ejército español que tiene unas ideas semejantes a las que yo he expuesto, y ese sector, el ejército, está ahí presente. El alto mando no se subleva contra la República. Uno de sus principales exponentes, el general Vicente Rojo Lluc, lo practicó en la guerra como jefe de Estado Mayor del Ejército Popular Republicano, y después lo teorizó en sus libros. Alerta a los pueblos, se llama uno de ellos, La defensa de Madrid es otro, Trilogía de la guerra. Pues es el pensamiento de un militar de esa corriente que está presente en el ejército español. Pero a partir del 36-39 hay una depuración radical del ejército, que sale del 39 es monolíticamente, digamos, contrario a eso. Y sin apoyo militar, estas alternativas estratégicas es muy difícil que puedan progresar. Cuando surgirá dentro de la oficialidad española una reflexión como la que representaba en aquella época y en aquella generación, la de los oficiales que se mantuvieron leales al gobierno constitucional, pues la respuesta no es fácil, pero la UMD, desde luego, sí enlaza con ese pensamiento militar español anterior al 36-39, ¿no?, o que fue aniquilado entre el 36 y el 39, y por eso fue inmediatamente, digamos, controlada por el sector franquista y marginada después del 76-77 por los partidos supuestamente con siglas antifranquistas, porque era un pensamiento militar que reflexionaba sobre los intereses estratégicos de España en una perspectiva de no subordinación a una potencia hegemónica. La opción monarquía o república, bien, es una opción que no está históricamente enterrada ni superada. Así decían las encuestas del año 70, y así debe ser aún hoy en día, cuando todavía no se somete a referéndum si queremos una democracia con corona o sin corona, como tuvieron la oportunidad de hacer en Italia cuando cayó el fascismo, fue derrotado el fascismo, o en Grecia cuando fue derrotada la dictadura militar el año 1966. Lo que aquí ha habido es una continuidad del régimen fascista, con las transformaciones dirigidas por los propios responsables nacidos, surgidos o designados durante el fascismo a favor de esa entrada en España de las instituciones militares y económicas construidas a partir del 45. Y obviamente que un imperio tiene sus instrumentos de penetración y de dominación. La trilateral ha sido uno de ellos, es uno de los centros de reflexión y de análisis y de acción y de cooptación de dirigentes. No es que sean malvados, sino simplemente hay que tener los ojos bien abiertos. Así funciona el mundo. Lo que no hay que tenerlos es cerrados y no darse cuenta que esa es la realidad del mundo. Ya. Bueno, la verdad es que yo las confidencias de la policía no las conozco. Yo lo que puedo hablar es lo que he estudiado, desde afuera, cómo se ha visto distintas fases de la historia española y cómo se ha actuado sobre España. Y efectivamente en los documentos que yo cito se mencionan estos nombres. Ahora, lo que ellos hayan hecho o dejado de hacer, yo eso no lo sé. Y como no lo sé, pues no lo puedo glosar. Sí, Sí, yo de todas quería... formas, sí, en el caso de Semprún me extraña, perdón, yo he leído a Semprún. Semprún estuvo en Buchenwald, un campo de concentración, y francamente, si hubiera tenido una actitud digamos, complaciente con los capataces o los caput, perdón, ¿cómo le llamaban? Los capos eran
internos del campo de concentración, prisioneros que trabajaban para el carcelero, ¿no? Eran los capos, la designación capo era un campo de concentración. Pero se hubiera sabido, si Buchenwald, Semprún hubiera estado en ese lado de los complacientes con los carceleros nazis, habría muchos más que han sobrevivido en Buchenwald y se hubiera sabido. Digamos, a mí me extraña, pero en fin, yo yo eso no lo sé, pero sí que me extrañaría en el caso de Semprún en relación con los nazis. Después, lo que he leído es su novela El largo viaje, ¿no? Que es una novela que tuvo el premio Formentor y que tiene un contenido filosófico, inclusive, no solamente literario, que es incompatible con un interno en Buchenwald que fuera complaciente con el nazismo, ¿no? Más allá de eso, yo no puedo decir. Estados Unidos en la situación geopolítica actual y cómo tras la caída de Lehman hacen todos los movimientos rápidos para conseguir la atracción de capitales de nuevo a Estados Unidos. En ese contexto, Europa reacciona tarde y reacciona en el caso de Alemania con estas políticas de austeridad. ¿Cómo ves tú acertadas o equivocadas estas políticas para el juego que quiere jugar Alemania, de tener un papel, como decías, incluso de bailar sola? ¿Se han equivocado? ¿Las ves acertadas? ¿Cómo lo ves tú? La política internacional es muy fría. Los estados son egoístas y miran a sus propios intereses. De manera que cuando yo estoy describiendo la política de las potencias no debe entenderse en el sentido de que estoy haciendo lamentaciones propias de un Jeremías, no, es que esa es la realidad. Lo que quiero decir es que hay que conocerla, hay que estudiarla y hay que saber lo que puede interesar, lo que no puede interesar de ella, lo que haya que condenar en la medida que significa para nosotros subordinación y explotación. Concretamente, la política de Alemania desde que nació el Imperio Alemán, el segundo Imperio Alemán, en 1870, se proclama en Versalles, sobre la derrota de Napoleón III. Ahí nace el Imperio Alemán, Kaiser. El tercer Imperio Alemán, pues, Tercer Reich, se proclama sobre la base de la derrota de Francia, de nuevo, y la dominación sobre otros países. En estos momentos lo que estamos viendo es una Alemania hegemónica a través de medios distintos, pero que sí busca sus propios intereses. No me cabe duda que también los está buscando Italia, los está buscando Francia. Quien no los busca, en mi opinión, es España. Yo no veo a este gobierno español o al gobierno anterior desarrollando una política de intereses propios y particulares. Al contrario, digo que traducen a la lengua castellana los acuerdos que se adoptan en los foros o en las reuniones a puerta cerrada a los cuales asisten. Lo hacía así el gobierno en el cual era ministro de Exteriores Fernández Ordóñez, y lo han venido haciendo, en mi opinión, los sucesivos ministros de Asuntos Exteriores. Y esa política, pues al servicio de esos intereses, lo que ha buscado en este país es muy claro, un mercado para sus capitales, para sus exportaciones, de lo que era más competitivo aquí en España, y sol y salud para su tercera edad, ¿no? En una fase de expansión del sistema capitalista cada vez más depredadora respecto de la sociedad, en su conjunto, de las poblaciones y también de la naturaleza. Estamos viviendo una secuencia histórica en que ya en algunos centros de análisis, nada sospechosos de complacencias revolucionarias, todo lo contrario, muy realistas, analizando la evolución de algunas variables económicas y sociales del momento actual, están viendo que estamos viviendo una etapa posiblemente de vísperas de grandes catástrofes digamos, biológicas y de la
de la propia naturaleza. Por ejemplo, un trabajo que se publicó el mes pasado, con financiación de la NASA, hecho por varios universitarios norteamericanos, que estudia el colapso de civilizaciones desde la antigüedad más remota, desde los egipcios y los hititas hasta ahora, y busca unas variables que explican, intentan entender por qué colapsan esos imperios en un momento determinado, las sitúan en el momento actual y calcula que a 15 o 20 o 30 años la civilización actual colapsaría, ¿no? Por otro lado, otros estudios también que están difundiéndose en estos momentos en los centros de pensamiento occidental, más consolidados, estudian la variable de desigualdad, de creciente concentración de la riqueza, no ya en el 10%, sino en el 0,10% de la población, como un fenómeno de desintegración social y de desintegración económica, aparte de los problemas ligados a la destrucción del ecosistema. De manera que esas políticas de austeridad a que tú te refieres forman parte de una ola de fondo que arrastra al conjunto de los pueblos del mundo y que lleva en sí misma las simientes de mayores catástrofes, ¿no? Y ahora, si antes se me decía que qué podemos hacer individualmente no podemos hacer nada más que intentar conocerlo y entenderlo. Se requiere fuerzas colectivas para hacer frente a eso, o a los efectos de esas olas de fondo sobre nuestras comunidades y sobre nuestras colectividades. Y ese es el papel de las organizaciones, cada cual en su sitio, las universidades en el análisis y en la difusión de los conceptos más realistas, ¿no? Que, por más duros que sean, y las organizaciones sociales, cívicas, políticas, sindicales, pues buscando programas y compromisos y acciones de conjunto que se traducen en todos los terrenos, por ejemplo en el terreno electoral, para hablar de algo inmediato, como estamos a semanas de unas elecciones, ¿no? Llamativo en este país cómo la derecha está unida detrás de un solo partido. La derecha unida en un solo partido. Y aquí nadie se plantea ni siquiera una coalición de lo que no es derecha, digamos, del resto, de lo que al margen de la derecha, nada. Que hay una magnífica competencia a ver quién es más guapo por su propio lado al frente a esa unidad de la derecha. Desde luego es la mejor manera que continúe manteniéndose, porque es fructífero y provechoso la unidad de la derecha, ¿no? Y la alternativa pues no se ve, porque lo que se ofrece desde afuera de la derecha es una variante, por un lado, de esa derecha, o lo que no es variante, pues está atomizado. Pues son ejemplos concretos inmediatos, visibles para todos, que para todos los aquí presentes pueden poner inmediatamente nombres y apellidos, fotografías de quiénes son los representantes de esas posiciones, pero que contribuyen a explicarnos por qué estamos donde estamos y cómo estamos en una situación de crisis social y económica generalizada a un nivel de magnitudes desconocidos en nuestro país durante pues, muchas generaciones, con unas tasas, unos índices que hablan por sí mismos y con un nivel de endeudamiento para generaciones. Y que si hubiera conciencia de lo que eso significa, debiera estar forzando a acuerdos políticos y sociales de magnitud, pues yo diría revolucionaria, entre comillas, en el buen sentido, ¿no? No de violencia, sino de necesidad de generar fuerzas políticas y opciones políticas que de una manera pacífica ofrezcan al país un análisis de la situación presente y de cómo las alternativas tienen que darse, ¿no? Pero eso no se ve.
no se ve con la forma tan manifiesta como debiera serlo, ¿no? ¿Y por qué no se ve? Eso requiere otro análisis, empezando por nosotros mismos. Obviamente no podemos escudarnos en que los medios de comunicación trabajan en otro sentido, pues es quién está detrás de los medios de comunicación. Pero ver dónde están los obstáculos, pero no para quedarnos pasmados ante ellos, sino para intentar superarlos. Joan, yo quiero hacerte una pregunta y me tengo que ir a la tuerca. En América Latina hemos visto que ha habido una reconstrucción de lo nacional popular, que es lo que ha permitido una reinvención de la soberanía. A mí no ha dejado de sorprenderme ver en Nueva York al presidente de un país pequeñito como Ecuador decir en la CNN, usted tiene esta noche una cena con Bush, y decir, sí, tenía una cena, pero después de escucharle esta mañana en Naciones Unidas, no tengo nada que hablar con este señor, ¿no? Y decir allí mismo, ¿cuándo, no? En América Latina podían haber construido esa soberanía y luego estas instituciones donde han expulsado a Estados Unidos, han dejado de lado la OEA y han construido la UNASUR o la CELAC o el ALBA, ¿no? Aquí lo nacional popular parece que está vedado, ¿no? Por un lado, la derecha que tú planteabas reconstruyó su catástrofe, ¿no?, de la crisis de la UCD y se reinventó con un discurso muy repetido, que era que si no están unidos viene la izquierda. Y siempre se repitió la discusión histórica que la CEDA consiguió frenar, ¿no?, a la izquierda, y que cuando la CEDA de alguna manera tuvo discusiones internas permitió que llegase en un frente popular la izquierda. Creo que esa reconstrucción de su derrota y al mismo tiempo la construcción de un relato histórico les permite esta situación hegemónica, mientras que la izquierda no tiene ninguna de las dos cosas. No hay un relato de ningún tipo de catástrofe, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida se mantienen ahí, incluso están contentos, ¿no?, del espacio electoral que les toque, pueden hacer a veces una pequeña autocrítica, pero no han tenido una crisis que les obliga a reinventarse, ¿no? Y por otro lado, carecemos totalmente de un relato histórico. Es decir, es imposible construir lo nacional popular porque, lo que decía antes, creo que durante la transición se mantuvo un discurso, pero que era un discurso hueco. En España no se entiende Cataluña. En España no se entiende España. No tenemos ni idea de lo que es España. Tenemos mitos donde, si se ahonda en lo que realmente signifique, nos descolocamos, ¿no? Por tanto, te preguntaría si es posible o si no es un requisito para la reinvención, ¿no?, de unas fuerzas políticas que realmente puedan construir un nosotros soberano, si no es necesario, dejemos de lado lo de la lectura de una catástrofe, pero sí la construcción de un relato histórico que nos permita ubicarnos y por tanto encontrarnos. Basta con ver a dónde vamos y lo que está pasando. La soberanía, obviamente, en términos absolutos, nunca ha existido, nunca. Pero ahí está, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, que está basada en el respeto a las decisiones de cada país para elegir su forma de gobierno y su sistema económico, la no intervención, y son violaciones de la Carta de Naciones Unidas las invasiones de países, como las intervenciones a través de otros métodos para derrocar gobiernos, ¿no?, cosa que sucede más a menudo, muy a menudo, o más a menudo en todo caso de lo que sería tolerable. En el caso español, para aterrizar, esta falta de sentido de la propia identidad autónoma y no subordinada a la potencia hegemónica de turno desde el 39 en adelante, la sucesiva potencia hegemónica, pues en su desarrollo actual y en su fase actual está llevando a síntomas de desintegración del propio Estado. Una desintegración que, frente con una dinámica interna centrífuga, que no encuentra elementos centrípetos compensatorios. Desde luego no puede serlo la derecha con sus raíces fascistas, ¿no? Porque eso, digamos, obedeció a las circunstancias de los años
en que en la dictadura estuvo instaurada en este país, y el agua no pasa 2 veces bajo el mismo puente. Lo que se echa de menos es que haya una alternativa de carácter popular que necesariamente tiene que reivindicar elementos de soberanía popular y democrática. Y eso no está presente. Cuando a veces yo reflexiono sobre lo que está pasando en esas fuerzas desintegradoras, en que no es difícil concebir la proclamación de independencia de unos territorios o de otros, a veces me pregunto qué es lo que qué podría haber de contrapeso a esa dinámica. Y quizás la respuesta fuera un sobresalto de carácter popular, porque en los últimos, es uno de los temas de mi reflexión, la soberanía en las últimas décadas, en las últimas generaciones, y hablo desde el siglo XIX hasta ahora, la soberanía de este país ha tenido una base popular. Las clases dominantes han cedido soberanía hace varios siglos para mantener su control sobre el territorio español. Las oligarquías financieras o las oligarquías terratenientes, los propios élites militares conservadoras, han cedido soberanía con mucho gusto a cambio de que la potencia hegemónica le respaldara en su dominio interior. Frente a eso se han encontrado con los movimientos populares de cada secuencia histórica, que buscaban acabar con esa hegemonía conservadora afirmando su propia soberanía popular, necesariamente de carácter democrático. Eso es lo que hoy no se ve. Posiblemente la alternativa fuera una toma de conciencia popular que podría ser encauzada quizás por una reivindicación republicana. Posiblemente sería una vía que enlazara con nuestra propia historia y con esta veta profunda de la historia española de los últimos 100 años o 150 años, ¿no? Pero si no llega, o llega demasiado tarde, vamos a ver dónde nos encontramos todos en 15 años o antes. Bueno, como yo les decía, creo que hay una cuestión generacional y yo soy un pesimista esperanzado o un optimista trágico y tengo la sensación de que sí que está surgiendo, ¿no?, esa posibilidad de reinventar ese ámbito nacional popular, quizá como siempre desde fuera, ¿no?, quizá esas decenas de miles de jóvenes que han tenido que salir fuera de este país porque este país no les está entregando la posibilidad de supervivencia, están elaborando una reflexión sobre qué no es España, que quizá, ¿no?, nos sirva para reinventarnos, ¿no?, igual que seguramente sería inconcebible lo mejor de nuestra transición sin lo que nos aportaron, ¿no?, los exiliados republicanos. Bueno, en esta sesión de la Universidad del Barrio hemos vuelto, ¿no?, a forzar, ¿no?, el pensamiento y con el rigor de Joan a encontrar, ¿no?, una reflexión profunda que nos permite alumbrar, por supuesto que sí, ángulos que no estaban iluminados, ¿no? Y claro que ha habido luz, aunque sea como siempre que ocurre con los buenos maestros, nos da luz para generarnos, ¿no?, más dudas y más preguntas. Joan, ha sido un lujo, seguro que para vosotros también. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.